Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una entrega más de Soma en la Cultura. Mi nombre es Ricardo Tato y bueno, el día de hoy en este programa de revista en Radio Digital vamos a platicar un poco con Silvia Cater, una actriz y cantante, y con Luis Ramírez Aznar, quien es artista visual y multimedia, acerca de algunos proyectos recientes que tienen actualmente aquí en la ciudad de Mérida. Bienvenidos, buenas noches. Gracias, Ricardo. Gracias, buenas noches. Un saludo grande, un abrazo a todos. Bueno, pues antes de iniciar la plática, para los que no los conocen, voy a leer una breve semblanza de sus respectivas trayectorias. Silvia Cater es maestra y normalista y licenciada en Arquitectura y Diseño Urbano, habiendo trabajado en esos campos de 1979 hasta 1984. Es actriz desde ese año y recibió el premio de actuación de 1989 por la Asociación Yucateca de Periodistas Especializados en Espectáculos. Ha recibido becas como miembro del grupo teatral Tinglado AC por parte de la UNESCO, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y también del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ha sido acreedora a becas para artistas con trayectoria por el Fondo Estatal de Cultura del Instituto de Cultura de Yucatán en 1998 para su proyecto Tango y Teatro. Ha sido seleccionada por el Fondo Municipal para las Artes Escénicas y la Música en el año 2014 para el proyecto Nada Humano Nos Es Ajeno, y en el 2016 para el Siglo de las Mujeres, que por cierto se presentó el pasado viernes en el Teatro José Pegón Contreras. Y bueno, en el 2016 recibió el premio Terry a la mejor puesta en escena en el tercer Festival del Monólogo Latinoamericano en Cienfuegos, Cuba, y el segundo premio de actuación femenina por la obra Don Quijote, Historias Andantes. Y Luis Ramírez, que está aquí a mi izquierda, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, especializado en producción de medios audiovisuales y animación. También ha trabajado en diseño multimedia para la escena, dirigido por Jorge Vargas y Murmurante Teatro, con Óscar Urruti y Raquel Araujo de La Rendija Teatro, con Tatiana Sugasagoitia de Tatsudanza, José Ramón Enríquez de Teatro Hacia el Margen, es documentalista y realizador de ficción, creador del espectáculo Piedras Sagradas, proyectado sobre la Catedral de la Ciudad de Mérida, Yucatán, que seguramente muchos de ustedes ya han visto, y también fue selección oficial del Catálogo de Artes Visuales Yucatán 2013, entre otras, pues tiene muchísimos nombramientos y premios, ¿no? También fue ganador del programa de fomento a proyectos con inversiones culturales del FONCA en el 2011 y es artista visual con videoinstalación presentada. Fue maestro en narrativa visual en la UADY y Anáhuac Mayap, entre una larga carrera que tiene en estos medios. Recientemente fue diseñador escénico del proyecto Nevermore con la Rendija Teatro. Y como ya comenté, el espectáculo de videomapping Piedras Sagradas de la Catedral de San Ildefonso. Luego no muchos saben qué es la Catedral de San Ildefonso, es la catedral que aquí tenemos en la ciudad de Mérida. Pues bueno, bienvenidos. Ya el público está muy informado, solamente les conocen, todos son protagonistas de la cultura aquí en Yucatán, y pues además gente que siempre está activa, ambos en las artes escénicas, y aparte, pues Luis, también en cuanto al video mapping y a la producción multimedia, ¿no? Pues Silvia, vamos a empezar contigo. Pues Silvia nos viene a platicar un poco acerca de la reposición de Orinoco, una obra original de Emilio Carballido, dirigida por el maestro Paco Marín, y en la cual le protagoniza junto con Berta Merodio, si no me equivoco. Así es. Sí, bueno, este año se cumplen 30 años de esa puesta en escena que mencionaste. Con esta obra abrimos el Teatro El Tinglado, un teatro independiente que fue un hito en aquel tiempo, en 1988, en Mérida. Fue un teatro que funcionaba de lunes a domingo y donde poníamos obras para niños, para jóvenes y en la noche para todo público, para adultos. Y bueno, la abrimos con esta obra entrañable, poética, hermosa, que es de las obras que consideramos mejores de Carballido. Y tuvimos la suerte de llegar a 125 representaciones. Y siempre, a pesar de una temporada larga, fue una obra que siempre extrañamos. Sobre todo yo, así puedo decir que es la obra que más he extrañado en mi carrera. O sea, se cerró el capítulo, pero yo siempre pensé, ojalá que alguna vez la pueda volver a poner. Y bueno, se cumplen 30 años de esa puesta. 15 años del fallecimiento de
Pedro Colmenares, que fue el que diseñó toda la parte visual de la obra, desde el diseño gráfico hasta maquillaje, vestuario, utilería, escenografía. 10 años de la partida de Emilio Carballido y 5 años de la partida de Ligia Cámara, que es quien interpretó la música de Eduardo García Guerrero, hizo los arreglos y la interpretación musical. Entonces, con todos estos aniversarios, 5, 10, 15 y 30, y con las ganas de ponerla la misma pasión, decidimos juntarnos. De hecho, yo lo invité a Paco Marín y a Berta Merodio a subirnos otra vez al barco Stella Maris para navegar otra vez por el río Orinoco. Oye, pues me queda muy claro, Silvia, que es una obra a la cual tienes mucho cariño, ¿no? Mucho. Y bueno, para los de mi generación, por ejemplo, que no conocimos El Tinglado, pues es una excelente oportunidad de volver a verla. ¿Qué diferencias encuentras en este nuevo montaje? Aparte, obviamente, de los 30 años. Sí, efectivamente, como dices bien, es un nuevo montaje, o sea, no es una reposición. Bueno, okay, sí es en el sentido de que las mismas actrices y el mismo director la estamos poniendo, pero sí el concepto es un poco distinto. Y además, la diferencia fundamental es que tenemos 30 años más, nosotros tres, el director y las actrices, y esto quiere decir mucho, porque la entendemos de otra manera. Los 30 años... no es como en el tango que dice 20 años no es nada, es un montón, y 30 años es un montón, tanto personal como profesionalmente. Entonces nos caen otros 20. Se trata de dos mujeres, dos vedettes de quinta, que van por el río Orinoco a la deriva. El río es obviamente una metáfora de la vida, como dice Heráclito y como dicen muchísimos poetas y filósofos. Entonces el río, que está lleno de obstáculos, y la embarcación, que es un barquito carguero terriblemente pobre, son metáforas, son alegorías de la vida, y cómo estas mujeres, que son seres marginados socialmente, porque son mujeres, las mujeres somos las perdedoras de la historia, y porque son vedettes de quinta, y bueno, la vida las ha orillado a trabajos muy difíciles, con todo tipo de sufrimientos, etcétera. A pesar de eso, son ejemplos para Carballido, son ejemplos de lucha, de solidaridad, de amistad, de esperanza. Sobre todo es una obra de esperanza. Y se basa, o sea, la esencia, el leitmotiv de la obra es un cuento de Andersen que se llama El lino, que lo modifica un poco Carballido, pero lo usa como, de verdad, como leitmotiv de la obra. Se trata de 12 flores de lino a las que cortan y las convierten en fibra y las convierten en tela y luego en pulpa y luego en papel. Y como a pesar de que cada vez las destrozan, las cortan, las machacan o las agarra una aguja, etcétera, siempre ellas piensan, falta lo más hermoso todavía. De hecho, esas son las palabras finales del cuento y de la obra. Falta lo más hermoso todavía. Y hay algo que no has mencionado, no hemos mencionado, que en su momento estuvo el maestro Emilio Carballido, vio el montaje, por ahí vi que compartiste algunas fotos, igual ya tiene, yo creo que 10 años de su fallecimiento, tal vez. Sí, estamos conmemorando, entre otras partidas, la de él, de 10 años. 10 años, creo que sí, en el 2008, ¿no? Así es. Y el mismo año falleció también Víctor Hugo Rascón Banda, si no estoy mal. Fue un año triste para el teatro. Ahorita hablabas de los personajes femeninos. Y cuando he leído algunas de las obras de Emilio Carballido, y en algún momento lo entrevisté, siempre me llamó la atención esa sensibilidad que él tenía para escribir los personajes, ¿no? Para las mujeres, para los personajes femeninos. Sí. ¿No? En su momento, bueno, muchos años después también, siempre estuvo viniendo a Yucatán Emilio Carballido, pero en su momento, ¿qué retroalimentación recibieron del maestro? Bueno, la verdad es que teníamos temor porque nos habían dicho que el maestro Emilio Carballido, así como era una persona sumamente generosa, también era muy directo, muy duro, muy fuerte cuando no le gustaba una puesta de escena de alguna obra de él. Entonces, sí, obviamente teníamos temor. Vino a las 60 representaciones y le gustó muchísimo, entonces él quiso volver para las 100 y colabora con El Tinglado, dio 2 conferencias y le gustó mucho. Dijo que eran de las mejores puestas que él había visto de esa obra, que se puso muchísimo. ¿Él develó la placa?
la recién Develó la placa el Raúl Casares G. Cantón, pero él estuvo allí en el escenario. En la ceremonia, sí, ¿no? sí, así es. Y yo creo que sí, tienes razón. A nosotros siempre nos impresionó como Carballido, hombre, varón, como Federico García Lorca, como muchos otros dramaturgos y poetas, pueden meterse tanto en la psicología femenina, el corazón femenino, y además con una postura feminista, de defensa de la mujer. Sí, siempre en sus obras literarias o para el teatro, siempre desde esa perspectiva me llama mucho la atención, ¿no? Y más en este caso que son mujeres perdedoras totalmente, son mujeres que están, como te digo, a la deriva, rodeadas de caimanes y de caribes en el río, en una situación de pobreza y yendo a un lugar que no les voy a decir de qué se trata, pero no es precisamente un cabaret. Entonces, aprovechamos mandarle un saludo al maestro Paco Marín. Originalmente lo habíamos invitado, pero no pudo estar con nosotros. Y bueno, hablando ya del director, ¿qué nuevas aportaciones o qué clase de frescura podemos encontrar en esta nueva puesta en escena, como bien dices, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son las principales diferencias? Claro, sin revelar nada que no deba saber el público. Bueno, yo creo que sobre todo eso, el darnos cuenta, los tres, de otra manera, de las formas de pensar, de por qué actúan así ellas. La edad y la experiencia te dan otra perspectiva. El hecho de, por ejemplo, mi personaje, Mina Stravinsky, es un personaje que puede tener muy bien mi edad. Entonces, le han pasado cosas terribles en la vida y el hecho de estar en una situación límite, crítica, la hace una persona realista, pesimista, y Berta Merodi, o sea, Fifi de Pigal o Fifi del Orinoco, es la que levanta todo el tiempo y empuja, y es pues este conflicto entre las dos personalidades, y a la vez cuando una decae, la otra dándole un espaldarazo, ¿no? Entonces, y en el caso de Paco Marín, como director, yo creo que también ha madurado respecto de hace 30 años, tiene otra visión. Yo creo que todos nos hemos enriquecido por la vida misma y por tanto trabajo que hay en 30 años, tanto. Silvia, ¿qué siente un actor pues al volver a visitar a un personaje, sobre todo un personaje tan entrañable como bien dices? Uh-huh. ¿Qué se siente? Es como ver a un viejo amigo, no sé. Sí, y descubrirlo de nuevo. Sí, es como es una nueva lectura, ¿no? Porque totalmente. Entonces, tal vez el personaje es el mismo, pero la actriz, ¿no? El actor nunca es el mismo, ¿no? Sí, exacto. Y como los personajes no son puros, sino que están teñidos de las características del actor o la actriz que los representen, entonces esta fusión nueva entre Mina Stravinsky y Silvia Katter es distinta. Es como dices, encontrarse con un amigo después de 30 años y ver las diferencias tremendas de ese amigo y de ti mismo, y tratar de fusionarse otra vez y de caminar juntos otra vez y de vestir, o sea, bueno, prestarle otra vez tu piel, tus zapatos. Entonces sí, es entrañable, es hermoso y también está lleno de temores. Hay muchísima gente que está yendo a ver la obra que vio hace 30 años la puesta. Y eso es un desafío porque se llevaron un buen sabor de boca. Hubo gente que la vio 5 y 7 veces a la obra en aquel tiempo. Porque de verdad es una obra entrañable, hermosa, muy poética. Entonces, pues sí, es un desafío, estamos muertas de miedo, pero ya estrenamos. Y hubo críticas afortunadamente muy buenas y esperamos seguir, con ese desafío, ¿no? Seguir con esas ganas de estar cada vez mejor. Y pues bueno, ¿dónde puede ver el público Orinoco de Emilio Carballido? Estamos en la Casa de la Cultura. En realidad teníamos nosotros varias funciones durante agosto en el Olimpo. El Olimpo es un lugar muy adecuado para esta obra, tanto por la cantidad de público que entra como por el tipo de escenario, el tamaño. Pero se cerró el Olimpo, el auditorio está cerrado todo agosto, por lo menos todo agosto. Entonces todas las personas que teníamos allí reservado el lugar, nos quedamos fuera.
y fue un problema encontrar teatro. El Daniel Ayala estaba llenísimo en agosto, entonces lo que encontramos fue la Casa de la Cultura, el Salón Audiovisual, que es muy pequeño, tiene, bueno, milagrosamente entran 50 y pico y ya están llenas todas las funciones, o sea, ya no hay, ya está agotado, pero digo, es bueno, pero por No otro vamos a lado, poder ir. de verdad está saturadísimo, está lleno, lleno a reventar. Claro que las reservaciones se respetan hasta 20 minutos antes, entonces si alguien no llega... Bueno, hay por si lista de las dudas, espera. nos puedes decir las fechas en Claro, las que tienes por supuesto. función. Claro, con mucho gusto. El jueves 9 y el jueves 16 a las 8:30 de la noche. Y el viernes 17 a las 11 de la mañana para la gente que prefiere horario diurno, aunque es para de 15 años en adelante. Es una obra fuertecita. También la función de la mañana está totalmente vendida. Totalmente llena. Pero son reservaciones, no están pagados los boletos, por eso decimos 20 minutos antes de la función hay que llegar, cuando mucho, y los que no lleguen pierden el derecho a... O sea, no se considera la reservación y hay una lista de espera. Pues ahí lo tienen, si desean ver la obra pueden llegar 20 minutos antes y estar listos a que se les ocupe, media hora antes a que se les ocupe alguna localidad. Si no, supongo que ante este éxito que han estado teniendo, habrá algunas otras funciones. Ojalá, ¿no? Ojalá que sí. Bueno, otra razón por la que montamos esta obra es porque recibí una invitación de Héctor Herrera, que es el viudo de Carballido, para participar en el 10º Festival de Teatro Emilio Carballido, que se hace en Córdoba, Veracruz. Yo estuve el año pasado ahí participando, entonces me dijo que fuera este año también, y fue una motivación muy grande para montar Orinoco. Entonces nos vamos del 21, nosotros abrimos el festival, del 21 al 26 de agosto nos vamos. Entonces quizás para septiembre o octubre ojalá haya más funciones y en un lugar más grande. Esperemos que sí. Ojalá. Bueno, ahorita como estamos en un momento también de transición, es difícil también encontrar foros institucionales adecuados para presentar teatro, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención cuántas funciones tuvieron en su momento, porque hoy en día, pues en el teatro yucateco, también lo sabrás, Luis, pues es muy raro que una obra llegue, cuando llega a 50 ya es un hito, ¿no? Sí, cómo no. Y pocas llegan a 50, ¿no? Y no sé cómo nos... Ya no se diga 100. Claro, y nos importa tanto. Yo por eso también hago mucho teatro dirigido a jóvenes, dirigido a escuelas secundarias, preparatorias y universidades, porque es la manera que tengo de hacer temporadas largas y además porque me importa mucho llegar a ese público. Entonces, bueno, ya sabes, Don Quijote tiene casi 200 y así, pero, por ejemplo, pero las funciones que no son dedicadas a escuelas son muy difíciles de mantener en una temporada larga, y si queremos, lo necesitamos como actores, como artistas escénicos. Pues ojalá alguna autoridad de gobierno o de alguna universidad, luego tienen buenos foros las universidades y público cautivo, ¿no? Ojalá alguien esté escuchando esto, ¿no? Pues hay una obra que vale mucho la pena y que pues todos queremos ver, así que ojalá haya más funciones. Y pues bueno, Luis Ramírez, ¿qué tal, Luis? Pues platícanos un poco acerca de lo que has estado haciendo. El sábado pasado, si no me equivoco, se estrenó este espectáculo de videomapping en el Monumento a la Patria, en Paseo de Montejo, y hace un par de semanas, creo que fue la última función del Festival del Calor, que hiciste con Fondo Mérida, si no me equivoco. Sí, para la cultura y el desarrollo de Capital Americana. De la Cultura. Capital Americana, sí. Buenas noches. La Isla de Luz, que es el videomapping del Monumento a la Patria, se ha presentado todos los primeros sábados de mes en la biciruta nocturna desde enero, pero pues cada sábado sí es un estreno. Cada proyección es un estreno porque ese videomapping, que pues está hecho para que uno lo pueda pasear, porque pues es una isla, esa roca que está ahí en el Monumento a la Patria, pues tiene como el detalle extra de que es interactivo al sonido y al movimiento, y cada vez que como tengo un mes entre puesta y puesta, digamos, cada vez sí lo voy incorporando cosas nuevas, y pues tiene una diferencia también con otros videomappings que he visto, he hecho y he apreciado, en que en específico se puede apreciar a por lo menos 3 kilómetros, bueno,
te alejas todo Paseo Montejo y lo sigues viendo, y como la biciruta permite eso, el diseño está hecho para que lo visites, le des una vuelta, te alejes, lo sigas viendo. Entonces de cerca es un montón de luz y colores, ¿no? Y te envuelve el sonido un rato. Y si te vas hacia Itzimná, lo ves un ángulo, son dos caras, la proyección es a 360 grados. La cara norte, digamos, que es donde está el águila y lo que sería el lago de Texcoco, tiene sus partes y sus guerreros, y sus mayas, la historia de un lado, y es un videomapping en sí mismo. Y la cara sur, la que da hacia Paso de Montejo y el remate, es otra cosa. Entonces le puedes dar la vuelta en bicicleta, estar ahí un buen rato, caminar, irte hasta el remate e irlo viendo cómo se va alejando. Dices que cada función es diferente, ¿no? Sí. ¿Cuál es el aspecto interactivo que tiene el videomapping? Bueno, en enero que se estrenó, simplemente era una proyección, bueno, no, eran 6 proyectores, siguen siendo y demás, y la música reaccionaba un poco la luz reaccionaba a la música, pero en vivo. En febrero y marzo incorporé un sensor de movimiento sencillo del lado del águila, porque la gente se iba a ver en el reflejo, y es un videomapping también interesante en el sentido de que tiene un espejo de agua. Sí, sí. Entonces puedes apreciar incluso su reflejo, es un detalle muy bonito al respecto. El siguiente mes jugamos con esa idea, entonces en el reflejo se veían otras cosas y el sensor hacía más movimiento y la gente se tomaba fotos y se apoyaba sobre la baranda de los estados de la República. Entonces he estado estudiándolo y gozando la creación constante mes a mes, y en esta última puesta o proyección que fue el sábado, probamos incluso mayor nitidez, otro tipo de música, nuevas posiciones en el proyector. Ha sido casi un laboratorio de arte visual el monumento. Y la gente lo ha disfrutado mucho, se quedan allá a pasear un rato. ¿Cuál fue tu reto aquí como artista visual, como diseñador, para hacer este montaje de videomapping sobre la escultura de Rómulo Rosso, del colombiano que hizo el Monumento a la Patria? Bueno, porque tiene figuras, ¿no? Tiene texturas, tiene, ¿no?, relieves. Me quedé corto. O sea, en sí es tridimensional Sí, la sí. escultura, ¿no? Es una escultura tridimensional. Bueno, pues el primer reto fue decidir que si íbamos a contar una historia o no. Y rápido yo propuse un goce diferente a nada más ver una historia al respecto. No se puede averiguar sobre el monumento fácil, y el mismo monumento cuenta una historia. Entonces yo creo que mi labor fue más decir, miren, fíjense en estos detalles pequeñitos, uno por uno. Si te quedas allá media hora, puedes apreciar cada uno de los símbolos escondidos, las diosas de las 4 puntos cardinales mayas que tiene Rómulo Rosso ahí, la mujer universal que está en el pendón, es una mujer, los jaguares, cada uno de los detalles los fui discriminando uno por uno para que pueda uno disfrutar eso. Después se vuelve una fiesta de colores y regresa de nuevo a la tranquilidad. El reto segundo, después de decidir si contaba una historia o dejaba que el monumento hablara solo y yo nada más iluminarlo un poco, fue trabajar sobre toda la superficie completa. Se pensó primero a un lado, pero es cóncavo y convexo al mismo tiempo, o sea, no es un poco complicado. Ese fue un reto de logística muy interesante, y cuando se logró, cosas tan sencillas como lograr que se proyecte atrás del águila sin que el águila genere sombras sobre la misma estructura, que puedas notar cómo cobra vida y no nada más se proyecta sobre él. Esos retos de logística fueron pequeños éxitos anónimos para el equipo de trabajo que me apoyó, pero la gente lo disfruta mucho. Eso, justamente, poder ver el águila separado del fondo y luego ver detalles que no aprecias en una mañana común. Tendrías que estar mucho tiempo y acercarte o caminar sobre el agua para ver todo lo que hay. Aquí los colores te lo acercan, simbología. Y bueno, también encontrar una música adecuada. Eric Vaqueiro, un amigo muy querido, está ahorita mismo componiendo música para el siguiente estreno, que sería el próximo mes. O sea, ¿cada mes es música nueva? A partir del próximo mes va a tener música original. Ahorita tiene como pedazos y retazos que van componiendo una sensación
que yo ahí compuse un poco y ahora estos meses han estado añadiendo a otras personas. Mira qué hermosa casualidad que Eric Vaqueiro es el que ya hizo los arreglos de la música original de Eduardo García Guerrero para la obra Orinoco y es el que compuso la música para Don Quijote. Entonces, es un gran es artista. Genial, es buenísimo. Qué lindo sí, que estamos hermanados por Eric. Y también compuso la gran mayoría de la música original de la catedral, el mapping de la catedral. Es muy interesante lo que comentas porque también en el monumento muchas veces es tanta la profusión de figuras históricas que realmente cuando uno va, pues se pierde, ¿no? Entonces, aquí hablas un poco también de resaltar, ¿no? Gracias a los colores, ¿no? A esta proyección pues virtual, parte de ese pensamiento original que tuvo el artista, ¿no? Yo descubrí el monumento de nuevo, o sea, realmente por primera vez me di cuenta que había 4 mariposas escondidas abajo de este ser que genera el sol. O sea, hay toda una historia que para un artista visual es como oro, ¿no? Es como comida. Están escondidos símbolos astrofísicos y están ahí animales, están místicos, españoles, aztecas, están contadas toda la historia de México, toda la historia como la conocemos de los libros, pues están como arrancadas de las páginas, puestas en piedra y con el artista también. Cuéntame un poco cómo acometiste este proyecto, ¿no? ¿Cómo nace, para empezar, la idea? ¿Con quién la hiciste, obviamente? Y cómo justamente, ¿cuál fue tu proceso, ¿no? De acercamiento. En el primer Mérida Fest, me tocó hacer lo que yo considero, todo el mundo dice el primer videomapping de esto o de lo otro, de aquí, pero creo que la primera proyección pensada como un mapa de imágenes sobre ese monumento, el Monumento a la Patria, fue en el Mérida Fest 2010 con una videodance de Ligia Aguilar, una muy buena amiga, maestra, bailarina, y se llamaba... También le mandamos un saludo a Ligia. Sí, saludos, Ligia. Se llamaba Mujer Maíz. Uh-huh. Y era solamente sobre la fachada sur, que da al remate de Montejo, y era sobre la mujer que estaba ahí, y eran texturas de maíz y demás. A partir de ese momento me quedé como enamorado de la idea de tocar de nuevo ese monumento, y no se dio. Pero sí se dio la catedral en ese proceso de tiempo, ¿no? Se concursó, tenían la idea los de Cultura del Ayuntamiento, me seleccionaron, se los agradezco, mi propuesta, la propuesta que tiene en la catedral al maestro José Ramón Enríquez como el autor de todos los textos y los versos que están en la catedral, y la música de Eric Vaqueiro, vaya, todo lo que se conjuntó para que se pudiera montar la catedral, reforzó un poquito la energía que iba impulsada hacia el Monumento a la Patria. Luego vino el Filux, el que se hizo aquí en Mérida, y Santa Ana tuvo éxito, le gustó a la gente lo que se hizo en el templo de Santa Ana, y basado en ese gusto por la luz, se propuso tocar el monumento de nuevo, y de nuevo les gustó en el ayuntamiento la propuesta que tenía, que iba más allá de tener una pieza cultural, educativa o didáctica, más esta isla de luz, ¿no? Porque estaba enmarcado este primer acercamiento nuevo al monumento, como un todo, el 360, está enmarcado en la biciruta nocturna. Y así fue como se planteó. Se me acercaron y me dijeron, mira, las familias ya están disfrutando de Paseo Montejo una noche al mes, hasta las 10 de la noche. Y queremos activar el Monumento a la Patria. Me acerqué y lo vi y dije, bueno, esto es una isla, no se puede ver. Y caminé hasta donde pude verlo todavía y dije, si lo puedo ver desde aquí, me interesa hacerlo. ¿Pero se hace una sola vez al mes? Una vez al mes. Ay, qué pena. O sea, hemos tenido entonces 8. Hemos tenido 8. Sí. ¿Tú lo has visto? No la he visto. Tampoco Falta mucha promoción, pero creo que... Esto lo estás haciendo, dijiste, con el Ayuntamiento de Mérida, ¿no? ¿Es algún programa en especial, alguna beca en especial? No. ¿O fue directamente una iniciativa del Pero si no estás en la biciruta, ¿cómo lo puedes ver caminando? ¿Cómo? Sí, se puede ver caminando. Se puede apreciar desde Simná, desde el estacionamiento que está en ese cruce de Simná con las rieles del tren, y un poquito más para atrás, y hasta el Fiesta Americana, el Walmart, un poquito más hacia casi el remate, de hecho. Hasta donde llega la biciruta en el remate se puede apreciar. Entonces, quien esté por ahí caminando,
lo puede disfrutar mucho. ¿Cuánto dura el espectáculo? 4 horas, cuando oscurece a las 6 de la tarde. O sea, es de 6, bueno, ahora digamos sería de 7:30 a 10. O sea, se redujo un poco Se el redujo tiempo, por ¿no? el cambio de horario. Sí. Pero durante esas 3, 4 horas hay, digamos, hay un ciclo que se repite o todo es, Sí, o sí, todo es sí. diferente. ¿Cuánto, digamos, dura un...? Eso fue justamente un tema, un tema, explicar eso, porque llegaron algunas personas que tenían injerencias sobre qué podía suceder ahí, a preguntarme, bueno, ¿y cuánto dura y de qué trata? ¿No? Entonces yo me los llevaba caminando lejos y lejos y lejos y les decía, bueno, ahora podemos voltear a verla. Esto es la Isla de Luz. No tiene un ciclo y no tiene una duración definida porque son figuras generadas automáticamente con las vibraciones de las líneas de música. Entonces lo que yo hago es conectar la música a estas pequeñas ecuaciones, un poquito de flash y demás, y perdón, me voy alejando del micrófono. Sí, se está generando constantemente, como si un artista estuviera haciéndolo como un jazz en vivo. Entonces la Isla de Luz está generando su propia luz. Entonces no hay una forma que se repita. O bueno, igual y sí, si la música regresa a un compás específico. O sea, sí es como una improvisación realmente, Es una ¿no? improvisación de jazz. Suena muy, muy orgánico porque entonces nadie podía definir exactamente, como dices, ni dónde empieza ni dónde termina, ¿no? Como en algunos mappings dices, bueno, esto ya lo vi. Y ya me puedo ir a ya me puedo ir, ¿sí? Sí. Lo que sí tiene es el mapa, está exageradamente detallado para tomar cada una de las partes. Entonces ahí yo ya tengo mis definidos como el norte, el sur, ¿no? África y Europa y demás. Bueno, pues aquí tengo al guerrero guardián izquierdo, al guerrero guardián derecho, el lago, los héroes de la nueva patria, nuestro pasado, las mariposas, el ser del sol, que es la corona, que es como la nuca de la mujer en la parte cóncava. Entonces, cada uno de estos pedazos está muy bien separado del otro, de tal forma que puede uno apreciar dónde están los detalles sin que esté nada más el color ahí puesto sobre una estrellita, ¿no? La verdad es que tendrías que verlo. Sí, o sea, sí, tenemos que verlo. Sí. ¿Esto va a durar ¿hasta cuándo? ¿Es todo el año? ¿Es un programa ya permanente? Por el momento está de manera permanente con la bicirruta, está casado con la bicirruta. Los sábados. Los sábados de 6 a 10. El primer sábado de cada mes. Sí, ahorita acaba de pasar el primer sábado. Entonces, digamos entre 7 y 10 de la noche. Sí. Uno puede acampar allá un rato, la gente lo hace, de pronto llegan quinceañeras y novias a tomarse fotos. O sea, es un espacio que normalmente está de difícil acceso, no hay que sortear el tráfico y en este caso está cerrado, casi, en su totalidad. Sí, yo realmente juraría que se acababa de empezar a hacer porque no había escuchado realmente de este espectáculo. Lástima que no vi las fotos que Luis subió ahí a sus redes sociales y me pareció muy, muy padre, pero lástima que no, digo, si has hizo la inversión, todos estos detalles de logística, lástima que no se le hace debería ser todos más los sábados, promoción, por o lo todos menos, los sábados, claro. exacto, ¿no? Como el de la catedral. Como el de la catedral, que es todos los viernes a las 8:30. O el mismo de la Casa de Montejo, que también es todos los miércoles. Cada semana. Con la voz de Tanicho, claro. Sí, digo, porque pues es importante, yo creo que para la generación de público saber que en cierto día, a cierta hora está ahí, ¿no? Eso de generación de públicos es sumamente importante, como dice Silvia, pero sobre todo, bueno, ahorita también que trabajamos en escena, en las artes escénicas, en el teatro, notar cómo la catedral tiene un público de entre 800 y 1000 espectadores cada viernes y el Monumento a la Patria tiene un público ambulatorio, digamos, de más o menos de la misma cantidad. Entonces ese público regresa y trae más gente y pues son nuestros espectáculos más vistos en la ciudad. Seguramente. Además, durante esas 3, 4 horas, pues la gente pasa en su bicicleta, se va, regresa, ¿no? Sí, o sea, sí. Realmente es difícil también de cuantificar cuántos espectadores tiene. Hay, ¿no? Es la gente que vaya a la bicirruta, lo disfruta, se quedan un rato, hacen base, se alejan, vuelven a regresar ahí. Yo estaba pensando ahorita,
¿Qué diría tu abuelo, don Luis Ramírez Aznar, Sí. si viera a su nieto hacer estas maravillas? Porque él fue un gran historiador y un gran reivindicador de lugares públicos como el Parque de las Américas y muchos otros de los que investigó y todo. Y digo, wow, qué toda- pena que no puede ver él esto. De alguna manera sí está involucrado en el proyecto, porque desde que estaba yo en la primaria o en el kinder, yo me acercaba a mi abuelo Luis Alfonso, para pedirle datos de la historia de Mérida. Era un historiador de la ciudad, era el historiador de la Muy ciudad. conocido, claro. Sí, y a él le pedía apuntes, recortes para mis tareas. Y en la universidad, lo mismo. ¿Qué opinas sobre el tema tal o cual? ¿O qué has escrito? Porque pues ya estaba escrito todo. Y para esto regresé a sus archivos, que ahora los tiene mi tío, su hijo. Y revisando los archivos de mi abuelo, encontré fotos de su construcción, fotos de aniversarios, pequeños carretes de celuloide. Y a partir de eso reconstruí varias imágenes que vi. Solían llenarlos de flores. No podría decirte el año exacto, pero cuando lo adornaban, un poquito de tiempo después de su inauguración, le colgaban flores por todos lados a ese monumento y era como un orgullo. Después tuvo controversia y demás, tiene mucha historia. Y que además no siempre ha estado el espejo de agua como fue concebido originalmente el monumento, ¿no? Muchas veces no, por muchos años también se estuvo como que un poco descuidado, ¿no? Hace algunos años se restauró, si no me equivoco, se limpiaron las piedras. Pero ha estado seco. Se ha abandonado años recientes, ¿no? Qué bueno que está pues esta iniciativa por parte del ayuntamiento y esperemos además que ahora con el cambio de gobierno pues se retome, porque desgraciadamente hay muchas cosas que suceden en la ciudad y en el estado y cambia el sexenio, cambia el trienio y goodbye, ¿no? Dejamos de ver ciertas cosas, ¿no? Ahí se pierde la continuidad, sobre todo cuando hay proyectos pues que valen la pena, ¿no? Digo, los políticos es otro rollo, pero en el arte, en la cultura, pues todo lo que sea rescatable debe continuar, ¿no? Programas, becas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay un pendiente, ahora ya hablando más pues del ambiente artístico y cultural, hay un pendiente, por ejemplo, de un teatro, tal vez. De un teatro donde se puedan dar pues largas temporadas, ¿no? Que constantemente hay una cartelera, porque pues, tú que estás más en la escena, también Luis, que me den su opinión, no sé si haya un foro pues que se dedique exclusivamente, casi Pues todos sí. son foros multiusos, ¿no? Sí. No existe un Y por ejemplo, teatro del Estado claro, como tal, ¿no? Bueno, los teatros del Estado lamentablemente han sido usados y invadidos por academias porque cobran muchísimo, entonces las academias son las que pueden pagar esas Por ejemplo, pensaba cantidades. por qué Orinoco en Teatro Mérida, tal vez, ¿no? En el teatro Daniel Ayala sería el más adecuado por el Daniel tamaño, Ayala. pero el agosto está lleno, y lleno no solo de funciones de festivales como la muestra estatal de teatro, sino de academias. Entonces es tristísimo porque efectivamente no podemos hacer temporadas largas. Y bueno, los teatros independientes son pequeñitos. Nosotros, por ejemplo, que podemos ahorita, logramos el milagro de meter más de 50 personas en este salón. Decimos, qué terrible que en los teatros independientes en general son de 40 lugares. Sí, como el Foro Alternativo Rubén Chacón. Por ejemplo, 40, la Camarita 40, personas. el Tapanco 40, la Rendija por ahí. O sea, realmente son foros muy pequeños y es una lucha tremenda por mantener temporadas largas y todo. Entonces, sí, el Estado tendría que crear más lugares pequeños relativamente, o sea, medianos, digamos, ¿no? Tipo Olimpo, yo creo que entre 200 y 300 localidades es perfecto, porque no es teatro de espectáculo como el Teatro Armando Manzanero, no son lo que queremos hacer, lo que hacemos el teatro que se llama el teatro de arte, las artes escénicas que no son espectáculo generalmente, entonces necesitamos teatros más accesibles, más pequeños y que nos permitan temporadas más largas, efectivamente. Sí, porque igual retomando lo de la generación de públicos, pues siempre es una lucha para la gente que no está tan imbuida, digamos, en el medio, ¿no? Los que estamos en esto, pues ya sabemos en tal lado está esto, tenemos además esos medios o esa gente que nos lo comunica, pero el espectador promedio muchas veces dice, bueno, hoy quiero ir al teatro, ¿y a dónde puedo ir, no?
y sería importante que hubiera un teatro del Estado, donde digas, bueno, el día que sea. Claro, y varias tal vez salas. como en el cine, a veces dices, quiero ir al cine, Ujú, dices, bueno, vamos y ya sabes que va a haber opción, ¿no? ujú. Y varias salas, por ejemplo, varias. como en los Tal vez no como varias en salas, Burines. pero por ejemplo, sé que martes hay teatro, si voy el miércoles hay teatro. Ujú. Reactivar la Cineteca, Barbachano. Así es. Manuel Barbachano Ponce Sí, también. era una joya tenerla Y personalmente constantemente que se viva. vuelva a llamar Teatro Mérida. Por favor, sí, Personalmente. para mí también, que se vuelva a... Sí. Porque esas son estas cosas también que son decisiones políticas. Sí. Pero además tiene una historia muy larga el Teatro Mérida, entonces Ujú. ese nombre es... Yo, a la mayoría de la gente que conozco de otra generación, nunca he escuchado que digan Teatro Armando Así Manzanero. es. Todos te van a decir en el Teatro Mérida, Sí, ¿no? claro. Caprichos, ¿no? Que ocurren luego. Y eso es justo el tema, ¿no? A veces, por ejemplo, me acuerdo que sí había un proyecto, o se dijo en algún momento, para un teatro del Estado, ¿no? Este teatro donde siempre hubiera puestas en escena, de que uno supiera que ahí iba a haber función el día que sea, y de que había, porque hay suficiente... Claro, y además de mañana, de tarde, o sea, sí, un teatro Hay una constante. oferta muy Constante. amplia, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ahora que está la muestra estatal de teatro y el Wilberto Cantón, luego pasa tiempo y no hay nada, y de repente en menos de una semana tienes 2 o Sí. 3, hasta 3 obras en la ciudad Así de es. Mérida, de manera paralela. ¿no? Buscando horario y espacio, además. Sí, Sí. sí. Que además- Son chispazos, son eventos, o sea, por eso decimos que es una política eventual, porque es evento, de repente es una estrella fugaz y se acabó, y después mucho tiempo sin nada. Sí, terrible. Sí, bueno. Y bueno, Luis, tú recientemente tuviste funciones en el Centro Cultural Olimpo, En la videosala, sí. de la videosala del Festival del Calor. Sí, el Festival del Calor. Cuéntanos Bueno. un poco, yo no pude asistir, escuché que creo que fueron 6 funciones, Sí. si no me equivoco, y que estuvieron llenas. Cuéntanos un poco de qué nos perdimos y cómo te fue, obviamente. ¿Qué podrán ver próximamente otra vez? También. ¿Sí? ¿Se va a reponer? Sí, esperemos que sí, estamos justamente en Maravilla, invitación, se va, yo creo que sí, tengo toda la fe en ello, pero el Festival del Calor es un festival de cine, que es una obra de teatro, que es un festival de cine. El Festival del Calor está escrito por los dramaturgos que tuvieron de toda la República Mexicana, que tuvieron fe en el proyecto, a los que les pedimos que escribieran un guión de cine, como Concha León, José Ramón Enríquez, Richard Viqueira, Pilo Galindo, Saúl Enríquez, Edgar Chías, Luis Alcocer. O sea, y aún así se nos quedaron cuatro guiones por hacer, porque llegamos a las 2 horas y dijimos, esto va a aburrir tremendamente, por lo menos prendamos el aire acondicionado, todo lo que da para que estén Yo no frescos. quería que se acabara. Sí, Estuvo excelente. sí, se disfrutó mucho el Festival del Calor, que de nuevo es agarrar a los dramaturgos, convencerlos de que el cine puede suceder y generar un festival que tal vez no era lo que esperaban ver como público, pero creo que se acerca a un festival de cine que merecemos en Yucatán. Por el momento es una puesta en escena, pero de algo que a mí me gustaría ver y participar, un festival de cine donde los guiones son valiosos, donde los actores interactúan con el público y las historias reflejan el lugar donde se hace el festival, ¿no? O sea, celebrar, hacer, no celebrar nada más por el hecho de celebrar. Y además una propuesta que es pues multidisciplinaria, ¿no? O sea, claro. No es una sola cosa, sino son varios elementos que ahí están. Sí, sucede de todo, actos de magia y traspasar la pantalla y tendrían que verlo, justamente eso, nos preguntaban cuál es la programación de este festival, qué va a haber cada día. Entonces había que decir, déjate sorprender, escoge un día y ven, porque si te lo cuento te voy a spoilear un poco de qué va. Y esto lo hiciste con Fondo Mérida, me habías dicho, ¿no? Sí. La Capital Americana de la Cultura. Sí, y el grupo Fábula Raza, que ya tuvimos una obra antes, con la que nos íbamos a ir a la Muestra Nacional de San Luis en una ocasión, que se llamó Fábula Raza, con Eric Silva y toda la compañía, que creció para este proyecto, incluyendo a Adi Teller, Alfonso Medina, Miriam Chichi, Miguel Ángel Canto. Bueno, en realidad trabajamos con 40 actores para los cortometrajes, trabajamos con 40 actores de la ciudad y de Tecó y de otros municipios, y estuvimos 6 meses en la producción de los cortometrajes. Una gran producción, me imagino, sí. 7 cortometrajes, de hecho. 7 cortometrajes. Sí, porque tampoco hacer cine
cortometrajes o largometrajes, no es cualquier cosa, ¿no? No, requiere no. el esfuerzo sumado de muchas personas. De muchísimas personas, y músicos también, que como Mauri León, incluso también, y Fonométrico y otros. Vaya, juntamos a la banda, pero a una bandototota. Claro, porque además tenemos tantos artistas, ¿no? Sí, Actores, claro. músicos, editores, cineastas, etcétera, ¿no? Y todos incluirlos, eso yo creo que es parte importante, ¿no? Sumar estos talentos. Ahí yo levanto la mano, estoy disponible. Por favor, ya te van varios cortos. Sí. Yo también, sí. Recientemente en el que se hizo en el Museo de Ferrocarriles, por ahí te vi de lejos, estabas por ahí en el césped y te vi en un corto, ¿no? Cuéntame un poco igual de eso, o sea, ¿cuál es para ti como actriz la diferencia entre teatro y hacer pues, cine, ¿no? Bueno, yo creo que la mayoría de los actores y actrices lo que disfrutamos más es el teatro, realmente. Es muy distinto estar frente a las cámaras y no meterte al personaje de una vez y para siempre, o sea, por todo el tiempo, sino que con los cortes. Es muy distinto el lenguaje cinematográfico porque yo creo que el actor principal es la cámara, en ese caso. Pero de todas maneras es disfrutable, es diferente y bueno, los artistas escénicos yo creo que tenemos que tener una apertura porque siempre se aprende. Yo, en los cortos en los que he participado he agradecido muchísimo el aprendizaje de la mano de los directores, me gusta. ¿Quién te dirigió en este corto? Pepe Perrucho. Sí. Y por supuesto Zambra. Isaac Zambra, ¿no? Sí, Isaac Zambra. Que además de que se proyectó en el Museo de Ferrocarriles, también tuvo 2 o 3 funciones, si no me equivoco, en Cinépolis, ¿no? Así es, sí. Y bueno, y he estado en varios cortos de la Universidad del Mayab, siempre como que me han requerido. Pero antes de que se me vaya a pasar, quiero aprovechar esta ocasión, si me permites, Ricardo, para invitar al Palacio Cantón. Pasado mañana vamos a estar con el Siglo de las Mujeres allí. Lo que pasa es que en el Palacio Cantón, en el Museo de Antropología, hay una exposición que pronto se va a cerrar, que se llama Colel, que quiere decir mujer, y es la historia de la mujer luchadora en Yucatán, desde la época prehispánica hasta nuestros días. Es una exposición magnífica, ojalá que no se la pierdan, de verdad magnífica. Yo pienso que falta poco para que la cierren, creo que a finales de agosto, si no me equivoco. Y entonces, desde hace tiempo, tanto el museo como nosotros, como los hacedores de la obra, es una obra escrita y dirigida por Raquel Araujo, en donde también estamos 2 actrices, Liliana Gesant y una servidora. Que es la que se presentó el viernes pasado. Exacto, en el Peón Contreras, para que los es el se la perdieron, lugar. Entonces, sí, exacto. Y ¿miércoles a qué hora? Este miércoles a las 8:30 de la noche en el Palacio Cantón. Si hay buen tiempo, en la azotea, que es digamos, es lo ideal porque cabe mucha gente. Voy a apuntarlo una vez. Ajá, y si es que hay mal tiempo, en la capilla del Museo Cantón, donde cabe la mitad de la gente que en la azotea. Pero, o sea, llueve o truene, nos presentamos el miércoles y yo creo que es una obra entrañable que tiene muchísimo que ver con la exposición. Estamos hablando de lo mismo, de las mujeres yucatecas. En nuestro caso, bueno, hay algunos guiños de Sor Juana, pero en realidad partimos de Rita Cetina, Consuelo Zavala, por supuesto Elvia Carrillo Puerto, etc. Sí. Entonces, es una obra que nos gusta muchísimo, que habla de la lucha, de lo que se ha logrado a partir del primer Congreso Feminista de México, segundo en Latinoamérica, que se hizo aquí, en Yucatán. Y bueno, después todo lo que pasó con eso, cómo el feminismo en Yucatán se fue para abajo y cómo se ha retomado y se han logrado desde el voto femenino aquí en Yucatán hasta muchísimas cuestiones de equidad de género y cómo nos falta un montón todavía por hacer. ¿Y la entrada es libre? Sí, la entrada es libre. El ayuntamiento es el que está, digamos, subvencionando para que el público pueda ir de manera libre y gratuita. Entonces, solo este miércoles 8 a las 8:30 de la noche, vayan temprano. ¿Cuánto dura el espectáculo? 1 hora más un tiempo que abrimos de diálogo. Al final, o sea, no se cierra, sino que al contrario, se abre al final entre comillas, para que el público opine. ¿No? Sí, entonces es 1 hora la obra en sí, pero más el tiempo de diálogo que la gente quiera. Por ejemplo, en el Peón Contreras duró bastante el diálogo y siempre se pone muy interesante.
Excelente, pues ahí lo tienen, miércoles a las 8:30 en el Museo de Antropología Palacio Cantón. Pues gracias por extendernos la invitación, Silvia. De hecho, hace rato alguien me comentaba, el miércoles voy a ver esta obra. Ah, sí, por favor no se la pierdan. Una amiga me comentaba, le mando un saludo, Claudia Dinora, me decía, voy a lanzarme para allá. Este miércoles seguro se va a llenar. Esperemos que el tiempo sea benévolo, porque la terraza también es preciosa, vale mucho la pena estar ahí al aire libre, no. ¿no? Es un espacio diferente, ¿no? Sí. Pues bueno, el tiempo nos apremia, según me indican por aquí, pero antes de despedirlos, les voy a hacer una serie de preguntas de un famoso cuestionario de un crítico literario y conductor francés llamado Bernard Pivot, que solía hacer en su programa Apostrophe en televisión, bueno, 30 años, y me gusta mucho este cuestionario. Entonces, usualmente es para una persona y este cuestionario está hecho para conocer más a esa persona, pero aquí lo voy a dividir una pregunta para cada uno. Son 10. La idea es que respondan con una palabra o una frase, no le buscan mucho ni se extiendan con sus respuestas. Pues iniciamos con Luis. ¿Cuál es tu palabra favorita? Teu. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Guerra. ¿Qué es lo que más te causa placer? Despertar. ¿Qué es lo que te desagrada? Agresión. ¿Perdón? La agresión. La agresión. ¿Cuál es el sonido o ruido que más te estimula? La lluvia sobre una ventana. ¿Cuál es el sonido o ruido que más te aborrece? Todo lo malo me toca a mí. Dale vuelta, por favor. Dale vuelta. Sí. El sonido que menos me gusta. Sí. Por ejemplo, la música que parece un martilleo, me martillea el cerebro. Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? O bueno, un martillo, un taladro cerca de mi casa me molesta muchísimo. Ahora vamos a dar la vuelta. ¿Cuál es tu grosería favorita? Pelaná, por supuesto. Ya la segunda vez que dicen esto en el programa. Ya saben que somos de Yucatán. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Yo creo que me perdí de ser música. Me hubiera gustado muchísimo aprender música. Tocar un instrumento. Tocar un instrumento. Pero sí, el de la canto. voz, ¿o qué? Sí, Cantante, exacto, ¿no? pero sí me gustaría mucho, ser tocar algo. ejecutante, exacto, sí. Ejecutante. Luis, ¿qué profesión nunca ejercerías? Abogado. Y finalmente, si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Que va a haber final feliz. Que va a haber final, que hay esperanza. Que hay esperanza. Sí. Pues muchas gracias por haber estado aquí en Soma la Cultura. Silvia Cáter, Luis Ramírez Aznar. Gracias, Estuvo Ricardo. muy sabrosa Muchas esta gracias. plática. Yo creo que nos despedimos para el siguiente, nos seguimos viendo el siguiente lunes en Soma la Cultura y nos despedimos con esta frase que me gustó mucho. Gracias, Silvia, por la sugerencia, porque también Soma la Cultura está más o menos en un camino, en una búsqueda. Llevamos rumbo y falta lo más hermoso todavía. Gracias.